Yo lo sí, ya no siento. Yo sí, Bueno, buenas tardes, bienvenidos todos a nuestro evento, un conversatorio sobre la violencia en la sociedad. Como ven, es un lugar seguro en el cual vamos a conversar de un tema que es de interés para todos, porque de alguna manera la violencia en la sociedad nos impacta y nos afecta, no solo como profesionales, independientemente del área de la expertise en que estemos, pues siempre vamos a ver las consecuencias, ¿verdad? Los efectos de la violencia en la sociedad. Quisiera, antes de dar la bienvenida a nuestros invitados especiales, expertos en el área, decirle que, bueno, mi nombre es Virginia Tenía, soy profesora del programa de trabajo social, bachillerato y maestría, y pues bueno, me da un placer que puedan estar con nosotros, igualmente los que están conectados, ¿verdad? Le apreciamos su tiempo y esfuerzo para seguir, pues, digamos, alimentando nuestros conocimientos. Quisiera advertir que como es un tema bien delicado, que como dije antes, quizás algunos ha sido expuesto, si necesitan apoyo, si necesitan salir, conversar con alguien, tenemos a disposición la profesora Saimara Rodríguez, en caso de que alguien quisiera conversar sobre algún aspecto personal en privado, ella nos puede apoyar, ¿ok? Bueno, y sin perder más tiempo, quisiera darle la bienvenida a nuestros invitados y voy a empezar con un invitado muy especial que es Francisco Milian. Y digo especial porque él es egresado de nuestra universidad de Trabajo Social Clínico, maestría, y Francisco además tiene un máster en Administración de Bienes, concentración en Gerencia, un bachillerato en Artes con la concentración en Justicia Criminal, y tiene diversas certificaciones, entre las que destaca grafología forense, morfopsicología, fisionomía hipnoterapeuta también. ¿Ok? Pero algo que quisiera compartir con ustedes, que Francisco no me dijo, yo sé que Francisco es bien modesto, es que este año él recibió una mención honorífica, un premio, ¿verdad?, de la universidad, en la Universidad de Salamanca, como embajador de la paz. Y por eso es muy especial tenerlo acá, porque él siempre ha sido un ejemplo de abogar por la justicia social y erradicar la violencia en nuestra comunidad, especialmente la violencia que impacta a nuestros jóvenes. Además, Francisco es el autor del libro que ustedes podrán ver acá, Sociedad Enferma, ¿verdad?, o Estilo de Vida. Y por eso creemos que su experticia nos va a ayudar a nosotros a entender un poco más qué es la sociedad, la violencia en la sociedad, y cómo nosotros como profesionales en cada una de nuestras áreas podemos apoyar. Tenemos también, pues, invitado al doctor Omar Villafani. El doctor Villafani tiene una experiencia bien amplia en el campo de la criminología, como su bachillerato en criminología, maestría en ciencia forense, y tiene, pues, el Juris Doctor. Igualmente cuenta con una amplia experiencia profesional como policía en Puerto Rico, es un instructor en la Academia de Policía, fomentando esa enseñanza en futuros policías. Y desde el 2017 tenemos la fortuna de contar con él como profesor de nuestra universidad. Y fue un placer para mí tener que presentar al doctor Cáliz Díaz, con más de 26 años de experiencia en salud mental. Él es nuestro director de prácticas en nuestra universidad, tanto el campus de Orlando, Tampa y South Florida, en la maestría de trabajo social. Y el doctor Cáliz, pues, tiene un bachillerato en trabajo social, una maestría también en trabajo social con especialidad en familia con niños, una maestría en psicología clínica, su doctorado en psicología clínica con residencia postdoctoral con especialidad en adicciones. Es licenciado en el estado de la Florida de trabajo social clínico. Tiene una certificación como terapista en adicciones y en tanatología clínica. Tanatología. Experiencia profesional. Bueno, él ha sido, como dije, director del
del Field Education. Acá en nuestra universidad también tiene su práctica privada como supervisor en trabajo social en la administración de familias con niños. En su práctica privada, pues, tiene experiencia clínica con niños, adolescentes, familias, parejas, poblaciones envejecidas. Y, en fin, pues también tenemos la fortuna de tenerlo como un profesor a nivel de bachillerato, maestría y doctorado, sin dejar por un lado que es perito en corte en caso de maltrato de niños. Así como ustedes ven, tenemos a un fantástico equipo de expertos para que puedan ustedes también hacer este conversatorio bien ameno, bien fluido, nada de que es magistral. Aquí vamos a compartir, ¿verdad? Y entre todos hacer lo que es una conversación en un lugar seguro, como nos ofrece nuestra universidad en la gente. Bueno, y pues nada, vamos a arrancar con las preguntas. Yo quiero empezar con nuestro invitado Francisco. Francisco, hoy vamos a hablar de la violencia en la sociedad. Para estar todos, como siempre digo en mi clase, todos bien claros sobre una definición, ¿qué pudieras decirnos sobre qué es la violencia en la sociedad? ¿Cómo en tu libro describes estos actos violentos, verdad? Francisco describe, y les invito a leer su libro, describe varias masacres ocurridas en nuestro país, en los Estados Unidos, y quisiera pues que nos compartiera. Bueno, buenas tardes, gracias a todos. Ya Andrés Francisco ya lo mencionó. Tenemos que tratar de entender y comprender a los que son los que están en la justicia criminal. Eventualmente es parte de una de las herramientas que van, porque si no comprenden algunas cosas es más difícil encajar en la realidad cuando uno está. Si tienen una aspiración, por ejemplo, a ser investigadores o policías o algo así, comprender qué es la violencia. Nosotros, por lo general, entendemos que la violencia es ejercer la fuerza para obtener algún fin, ¿verdad? Que es lo que comprendemos, ¿verdad? Pero existe la violencia, se puede presentar violencia sin cometer fuerza, sin ejercer fuerza. Sí. Ajá, ¿por qué? Yo. Perdóname. ¿Cómo? Porque no necesariamente tienes que agredir a alguien para violentarlo, puedes manipularlo, tratar de extorsionarlo, discriminarlo para que sea violencia. Puede ser de diferentes factores. Exacto. O sea que la intimidación, tú entiendes que es parte Claro, de la sí. violencia, ¿verdad? Sí. Porque si yo me paro por ejemplo, y los veo a usted, les digo, mira, yo quiero que ustedes hagan esto, y yo no lo estoy tocando, pero sin embargo, mis expresiones pueden expresar, ¿verdad?, algún tipo de intimidación que puede verse reflejado como si fuera violencia. Sí. Entonces, ¿cómo connotamos esto y lo empatamos con la violación a los derechos humanos? La violencia. Es el derecho más inaudible de los derechos humanos. La vida. Exacto. La vida, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo vinculo una cosa con la otra? Generalmente, bueno, buenas tardes. Opino de que si una persona se encuentra bajo violencia de alguna opinión o físicamente está vulnerando el derecho a la vida y a la libertad de la persona. Bueno, generalmente cuando es en el ámbito físico, podría llegar a afectar en algo a la vida. Exacto, pero en la vida, cuando lo vinculamos con la violación al derecho humano, sería lo más grave entonces. La violación de más grave, que sería un homicidio, que sería ocasionar daño grave corporal a una persona que le ocasione la muerte. ¿Verdad? No necesariamente, porque cuando hay personas que reciben maltrato verbal o que están amenazadas de alguna razón, ellos mismos pueden suicidarse. Exacto. Fíjate, tienes un buen punto, porque ahí lo que tú estás mencionando es que esa persona va lacerándose poco a poco con la violencia psicológica. Exacto. Y esa violencia psicológica hace... Es mucho más destructiva que te vayan y te agredan algunas veces. Exacto. O sea, que ahí estamos viendo los dos puntos que se pueden reflejar hasta dónde llega la violencia en los derechos humanos, que es lo que queremos enfatizar en cuestión de lo que se habla de que ocasiona la muerte de la persona, ¿verdad? Entonces, la incógnita que a mí me da, y que son incógnitas, interrogantes y preguntas, porque
el que ha tenido la oportunidad de ver el libro se da cuenta que yo escribo muchas cosas que yo me pregunto. Son cosas que yo me voy preguntando mientras voy aprendiendo, mientras laboraba. Tuve la oportunidad también, igual que el doctor, trabajar como policía, investigador, y trabajé 17 años como agente investigador de inteligencia en Puerto Rico. Y tuve también la oportunidad de trabajar en la división de homicidio. Y es una experiencia única si uno miraba las cosas al revés. Era como yo le hablaba al doctor Cari, de que yo veía las cosas de una manera diferente para tratar de poder comprender el por qué esos hechos se cometieron. No el hecho simplemente de que mataron a una persona y una persona falleció porque otra persona le ocasionó la muerte y le disparó, sino qué mentalidad tenía esa persona para cometer el delito, qué mentalidad tenía, si esa persona realmente venía de algún hogar disfuncional, si venía de alguna segregación o si venía de algunos problemas en su desarrollo. Pero a nivel policíaco, a nosotros honestamente no nos interesaba eso. Nosotros nos interesaba el otro punto. Entonces, por eso es que yo hice el comentario, que a veces yo pensaba como si yo fuera normal, y yo miraba las cosas de otro punto. Yo miraba lo que nadie miraba para poder tratar de comprender por qué unas acciones conllevan a otras. ¿Por qué esta motivación conlleva a otra? Entonces ahí podemos sacar de la premisa si el delincuente se nace o se hace. Mira, esa teoría viene de César D'Ambrosio. Uno de los criminólogos, él hablaba que siempre se han creado incógnitas de que si el criminal nace o se hace, de que si hay unos genotipos, que si puede venir hasta en la célula memoriales, los genes, los genotipos, los fenotipos, que son los que pueden ir desarrollando, pero también puede haber el entorno que sea parte de la influencia. O sea, también pueden haber una combinación de ambos. También pueden haber otros problemas de salud mental y gente que sean con problemas psicomáticos. Eso. Falta de oportunidad no es. Eso no. Exacto, falta de oportunidades, porque eso es parte de la segregación que el sistema tiene. El sistema. Exacto. Entonces, mira, yo tuve la oportunidad para tratar de identificar o tener una idea clara sobre eso. Si el criminal nace o se hace. Yo entrevisté a 2 confinados de máxima seguridad en Puerto Rico. Yo fui a la cárcel, el Monstruo Verde en Puerto Rico, el que no conoce de Puerto Rico, es una cárcel de máxima seguridad. Entonces tuve la oportunidad de entrevistar a Papo Carnicero. Muchos de ustedes posiblemente no lo conocen porque él era de la época de los 80, 70 y 80. Y el de la masacre, el autor intelectual de la masacre del Señor Viejo. Porque yo quería ver si al buscar una línea diferente, si el delincuente nace o se hace. ¿Por qué escojo estos dos? Porque Papo Carnicero, que voy a explicar breve quién era. Papo Carnicero era el guarteniente de un narcotraficante, en Puerto Rico, en el sector de La Perla. Este señor trabajaba con el cártel en ese entonces que se conocía como el Men de La Perla, el que tenía los anexos con los carteles en aquel entonces, en la década de los 80, y distribuía la cocaína en Puerto Rico. Pues Papo Carnicero era el que ajusticiaba a las personas que no querían seguir las instrucciones del Men. Y esta persona, pues obviamente ya saben de dónde viene el apodo Papo Carnicero, porque él hacía esas cosas, lo picaba, y en ocasiones se deleitaba porque a él le gustaba que lo miraban mientras lo hacía. Y la única forma de que la persona que vea mientras lo hace es que tiene que estar vivo. Entonces, el otro era el de la masacre del Señorial. Eso fue en el año 89, a finales de los 80, en un sector en Guaynabo de alta sociedad. Ocurrió en los altos de una farmacia donde fallecieron 5 personas, entre ellos una mujer embarazada. Este individuo fue que contrató a una persona porque hizo un amorío que se unique con una dama que era argentina. Y para hacer el cuento corto, pues esta persona pues contrató a un empleado y ese empleado a su vez contrató 2 adictos y esos 2 adictos
pues cometieron esa masacre, incluyendo a la persona que inicialmente el autor intelectual quería salvar, que fue una de las víctimas. A lo que voy con estas dos comparaciones es que quería ver si el entorno influía en la conducta delictiva para que ellos llegaran a tener un pensamiento delictivo. Papo Carnicero provenía de un hogar disfuncional, papá alcohólico adicto a la heroína, mamá prostituta, vivía en un área marginada, segregado de la sociedad, estereotipado, una parcela del área este de Puerto Rico, versus el otro, que vivía en un sector del señorial, que los que conocen del señorial en Puerto Rico es algo un poquito más inclusivo, y esta persona, pues, se había criado de una forma decente, tenía un hogar funcional, padres profesionales, madres profesionales, todo en la familia profesional. Incluso son parte dueños del mall. Pero ellos tenían algo en común. Cuando yo me pongo a entrevistarlos, yo les pregunto, oye, ven acá, ¿qué tú hacías cuando pequeño? ¿Cómo te hacías para entretener? Ellos tenían que les gustaba hacerle daño a los animales. Empezaban por la mosca, después comenzaron por los lagartijos, después sucesiva brincaban con el sapo, después seguían hasta que iban. Entonces, lo curioso de esto, que a pesar de que los dos se criaron en un ambiente totalmente diferente, uno disfuncional y otro funcional, tenían la misma atracción por los mismos diversiones a la misma edad. Comenzaron a los 5 años. Entonces, llegaba el momento que uno se ponía a pensar, wow, esto parecía que se habían puesto de acuerdo porque eran prácticamente las respuestas iguales, cuando ninguno de los dos sabía que se iba a entrevistar. Incluso en el momento que se iban a entrevistar, ellos se enteraron media hora antes por medidas de seguridad. Y por medidas de seguridad, media hora antes. Entonces, entonces, por medidas de seguridad, pero lo que me chocaba era que tenían la misma afinación sobre cómo expresar su violencia. En aquel entonces, que a veces uno lo ve, mira, es un nene jugando con lagartijito, eso es algo. En ese libro yo hago una entrevista a Alejo Maldonado, que es un coronel jefe de la policía en un entonces, que era jefe del Escuadrón de la Muerte, entonces en la década de los 70, que él me menciona, eso es una manifestación temprana de una violencia. La gente no lo ve así, esa es una manera de diversión, es una manera mira que él juega sacándole las patitas, pero cuando tú no tienes empatía por el dolor, aunque sea de un animal, eso sigue creciendo, si no es controlado, sigue creciendo y que eventualmente puede convertirse en un delincuente. No, creo que pudiéramos estar con Francisco horas, ¿verdad? En toda esta experiencia. Ejemplo y todo, pero... No, pero Francisco, estamos, ¿verdad? En un conversatorio y es para nosotros un placer poder aprender de tus experiencias, ¿verdad? Y de tu investigación. Pues nada, sigo entonces con el doctor Omar, siguiendo un poco la línea que está explicándonos Francisco sobre estos factores y características de riesgo, ¿no? ¿Qué piensa usted de qué manera los jóvenes en comunidades vulnerables podemos nosotros observar estos factores de riesgo que Francisco nos ha mencionado y cómo nosotros pudiéramos intervenir? Pues miren, yo primero que nada les digo que el libro está súper bueno. Me lo he leído como en 2 días sin parar, porque sabía que tenía la charla. No sigan mi consejo, hagan sus tareas y todo a tiempo. Eso no es un consejo, es que trabajo mucho. Ok, son muchos factores y él los presenta bien en el libro. Si leen el libro, él va a aclarar todas esas dudas y todos esos pensamientos que tienen. Uno piensa, pero ¿será que se presentan por genes? ¿Será que esto es un gen, que ya la persona viene con un gen y ya nace malo? ¿O es que detrás tiene cosas que le pasaron? ¿O lo aprendió con el tiempo? ¿O nos empujó la falta de dinero, la política, las religiones? Él habla de todo eso, porque se va mencionando por etapas algunas áreas. Que yo he visto en mi experiencia y he visto en jóvenes y en comunidades que he vivido. Me mataron 2 vecinitos de mis mejores amigos
en una organización privada y murieron a tiros, viviéndose la película, como decimos en Puerto Rico, creyéndose que eran de otro mundo. Sin embargo, tuve amistades de áreas bien de escasos recursos que son abogados. Así que en ese aspecto he visto de los dos. Yo no tengo una seguridad de que una cosa te lleva a algo. Pero sí hemos encontrado, después de asesinos en serio, personas grandes, personas que cometieron masacres, como en el libro, que esto fue gente que sufrió traumas, abusos, que viene algo que muchos de ellos mismos se dieron cuenta que algo en su mente no estaba bien. Muchas personas se dan cuenta, algo me pasa, no estoy bien, no estoy feliz, no sé por qué, pero voy a seguir. Saben que están mal, saben que tenían algo y aún así siguieron adelante, siguió creciendo esa maldad por ponerle un nombre, porque ellos mismos no supieron cómo manejarlo ni qué hacer. Se ve de todo, pues. Les digo, todo lo que uno piensa uno lo va encontrando. No quiero abundar mucho ni tomarle del tema a otra persona o algo, me dice, Está bien, está bien. pero que no quiero tocar el área quizá que él quiera mencionar o algo, pero Y mi pregunta, bueno, voy a seguir con el doctor Díaz, porque quiero seguir en la misma línea, ¿verdad?, que estamos hablando. Porque todo, como usted bien mencionó, una experiencia personal, sus vecinos, ¿verdad? ¿De qué manera, doctor Díaz, esta violencia en la comunidad, que a veces es esta violencia que puede ser el bullying, el tiroteo, personas contra personas conocidas o desconocidas, ¿verdad? Realmente hay un tiroteo en un lugar que la persona que está cometiendo el acto ni conoce a lo que está ahí, ¿verdad? Ese trauma en la comunidad, ¿verdad? ¿De qué manera nosotros, como en el caso mío personal, trabajador social generalista o clínico, nosotros pudiéramos ver el impacto en la sociedad? ¿Cuáles serían esos signos que nosotros, como trabajadores sociales clínicos, pudiéramos ver? ¿Cómo ese trauma se... Aparte, como dice el profesor, yo creo que este libro que hizo Francisco nos ayuda a entender la violencia en diferentes dimensiones. ¿Por qué? Para poder nosotros tratar de encontrar respuestas, tenemos que por lo menos tratar de entender las bases de donde surge la conducta criminal. En salud mental y en trabajo social y psicología hay algo que se llama como la teoría de la complejidad. La teoría de complejidad lo que establece es que para un problema hay muchos factores y tú no puedes adjudicarle a un factor un por ciento en específico, porque no está atado a ese factor en exclusivo. Por ejemplo, estudios en los que se está correlacionando ahora mismo la genética, específicamente el gen MAOA, que se encarga de catabolizar la enzima que produce la serotonina y la dopamina. Y ambos neurotransmisores están relacionados con lo que es la felicidad, con lo que es el placer. Eso es un aspecto de la genética. Y en la genética ahora mismo se está hablando sobre lo que es la epigenética, que son la predisposición que tú tienes genéticamente y cómo los factores ambientales te van a predisponer o exacerbar ese gen que puede estar correlacionado a una conducta en específico, como puede ser la violencia, específicamente el gen que le hablé, el MAOA, está correlacionado con lo que son las conductas agresivas. ¿Okay? En ese aspecto genético, pues ya han habido bastante evidencia robusta que correlaciona a ese gen. A nivel social, nosotros tenemos que empezar a mirar y a reevaluar lo que nosotros estamos normalizando. Nosotros como sociedad estamos normalizando muchas conductas que cuando tú las miras en lo largo tienen una tendencia y un impacto en la conducta de quien recibe la información que está consumiendo esa información. Por ejemplo, los juegos. Uno de los casos que yo leí aquí fue el de dos jóvenes que hasta donde yo pude leer, porque busqué más allá de lo que el compañero buscó en su libro para exponer su caso, esos jóvenes no tenían ningún trasfondo.
de familias violentas, de trauma, nada. Simplemente estos jóvenes empezaron a ¿qué? A exponerse a redes sociales, a exponerse a la música. Habían 3 grupos. Uno era Marilyn Manson, Rammstein y había otro que no me acuerdo el nombre. Y estos jóvenes hacían mucha alusión en las cosas que escribían y publicaban a esa música que ellos escuchaban. ¿Qué pasa? Uno de ellos, que tenía 17 años, pero no me acuerdo cuál era el nombre, lo que era Dylan. Yo cuando leí el caso me cuestioné tanto de cómo ese joven con 17 años tuvo acceso a todo el arsenal de armas que tuvo acceso. Incluso ese joven tuvo acceso a construir bombas en la masacre que él llevó a cabo con su otro compañero. Entonces, como sociedad, ¿cómo nosotros estamos normalizando las cosas? ¿Cómo estamos dando acceso? ¿Cómo pasamos por alto quizás conductas que quizás nosotros no deben ser las conductas que como sociedad queremos tener, pero las pasamos? Y estos fueron 2 adolescentes. Y hay veces que nosotros en esa etapa de la adolescencia, que nosotros le llamamos el Twilight Zone, porque ni eres adulto, pero te tienes esas responsabilidades, pero sigues siendo un niño. Y como entonces nosotros, tampoco nosotros como sociedad o como comunidad, creamos las condiciones y las estructuras gubernamentales, como pueden ser las escuelas, como pueden ser grupos comunitarios, para que todo el mundo tenga la oportunidad de expresar las emociones sin ser juzgado y estigmatizado. Muchos de estos jóvenes pasaron por estas experiencias de estigmatización, donde tú no eres el cuerpo perfecto, tú no tienes la imagen perfecta, y empezaron a crear unas estrategias que no fueron las más saludables, porque todo este libro usted lo que va a encontrar es que todo terminó en muerte. Por personas que no tuvieron la oportunidad ni quizás de expresar sus emociones, de tener servicios quizás en la comunidad apropiados, que quizás no tuvieron la oportunidad de expresar sus emociones, porque al hacerlo te las cortaban. Porque tú no debes llorar porque eres hombre, porque tú no puedes hacer esto. Y expresar las emociones y estimular a que los niños conozcan sus emociones desde chiquito y las expresen sin ningún miedo, va a ayudar a tener seres más saludables y ayudar a que tú puedas, en los eventos en los que tú vas a confrontar en la vida, porque la vida es bien bonita, pero la vida es dura. Y la felicidad, yo siempre le digo esto a mis pacientes, la felicidad es buena, pero la felicidad no es perfecta. La felicidad va a traer vacíos, la felicidad va a traer contratiempos. Y cuando tú expresas y estimulas a que eso pase, cuando tú le hablas a tus jóvenes, cuando tú le hablas a tus hijos de que si yo no te puedo ayudar, hay un psicólogo, hay un trabajador social que te puede ayudar, y eso no está mal. Así creamos gente que puede ser un poco más saludable y puede lidiar con sus problemas. Y yo creo que como sociedad, como comunidad, nosotros debemos a empezar a mirar cuáles son las definiciones que nosotros hemos estado construyendo, la viabilidad de esas definiciones y cuán funcionales pueden ser para que en el área de salud mental, cuando alguien tenga algún contratiempo, se sienta bien y lo canalice para que no termine tragedias como las que nosotros leímos en ese libro. Muchos de ellos, pero todos los casos terminaron en tragedia. Lo más interesante es que hubo personas aquí que se criaron en ambientes bien conflictivos, bien duros, pero hubo otras que no. Así que eso nos debe llevar a la reflexión a nosotros de qué tan complejo es este problema, cómo no debemos adjudicarlo solamente a un factor, porque no lo tiene. Añadiéndole un poquito por la misma línea, ¿ustedes creen que la música o los videojuegos tienen alguna influencia en una conducta eventualmente? Sí, 100%. La música, ¿verdad? ¿Por qué? Por la agresividad que están las letras, sobre todo para que vengan desde Puerto Rico, pero bueno, sí escuchamos. Entonces se dicen cosas, se frenan, se ofenden,
te critican. Que puede ser un estímulo para los jóvenes Sí. que son vulnerables. Sí. Si puede controlar, que son vulnerables, la música puede ser un estímulo Los para ellos. videojuegos ¿Verdad que sí? también. Y el efecto, y los juegos, ustedes creen que los juegos que se transmiten, yo menciono en el libro, el juego ese, creo que Pauto, Sí, que le enseñan cómo robar, matar y de eso. Sí, los jóvenes desde cuando eso tiene una regulación de 17 años plus en adelante. Y tú ves jóvenes de 11, 10 años, niños jugando eso de una manera, y lo que hacen es aprender cómo se utilizan ese tipo de esos mecanismos. y que los mismos amiguitos, disculpa, los mismos amiguitos, esa misma agresividad que ellos incorporan a su comportamiento, van y lo quieren hacer con los amiguitos y llegan agresivos, descargando todo eso que tienen en la cabeza, van a lo descargan con sus amiguitos. En la familia, entonces. Y eso debemos normalizar. Sí, menciono. ¿Me ibas a decir algo? Sí, cuando la música, hay artistas y personas que expresan lo que no hacen, o sea, expresan en la música lo que no hacen, y muchos expresan lo que han pasado anteriormente y lo que nunca le hicieron a la otra persona. Lo expresan a través de la música, y cuando expresan a través de la música, pues eso es lo que enseñan. Básicamente, hay personas cuando no, hay personas que cuando escuchan la música no aprenden de lo malo, se dejan mal influenciar, y por eso es que hay mucha distorsión en la sociedad. No saben asumir ciertas responsabilidades personales y tratan de acoplarse a un mensaje negativo. Yo pienso, la idea es que cuando el niño juega o hace algo, siempre me han enseñado que el juego no te puede controlar a ti, tú tienes que controlar el juego. Si una vez tus emociones salen, tiene que haber alguien externo que te prenda en ese mismo momento y te diga que eso no se hace y eso no se debe hacer. Porque si a ti no te enseñan a hacerlo, a nadie le gustaría que te hicieran lo que a ti no te gustaría que te hicieran a ti. Y eso es lo que yo pienso. Que no puedes permitir que tus emociones te controlen. Tú tener el control mental suficiente, la madurez para controlar las cosas para que no te hagan daño a ti. Y poniendo en contexto lo que dice, las emociones no definen a la persona. La idea y la conciencia de una persona definen lo que es uno, no las emociones. Y tampoco lo que uno aprende, es lo que uno ve. Yo también estaba leyendo en estos días que la música indirectamente entra a nuestro cuerpo. No sé decirlo como tal como lo leí, pero es como como a una parte de nuestro cerebro que nos hace actuar de cierta manera. Por eso es muy importante lo que escuchamos, porque es lo que nos va a hacer de esas cosas. A mí me gusta escuchar, no parece, pero me gusta escuchar música, frecuencia, que para ser inteligente, para el dinero, para relajarme, y funciona. Y entonces no sé cómo se llama exactamente la hormona que va directamente con el oído para la música, pero yo creo al 100% en esa teoría. Que influye demasiado. Porque mira, usualmente cuando nosotros recibimos música es porque nos gusta, nos activa algún tipo de música. Algunos se identifican con la música por esto, por lo otro, porque la música da en algo. Por eso es que a veces uno ve unos temas y dice, a mí me encanta esa música porque me hace recordar algo. Cuando tú quieres aprender algo y inculcarle algo a una persona, mezcla una emoción. Mira, ¿cómo te hago un ejemplo? A veces uno puede encontrarse a un amigo de hace 20 años, 30 años, y te dice, mira, ¿tú te acuerdas cuando estábamos en la escuela de que esto? Y yo no me acuerdo. Ah, pero ¿tú te acuerdas cuando la maestra se cayó? Ah, ahí me acuerdo, porque estuvo involucrado ese recuerdo con una emoción. ¿Cuál fue mi emoción? Que me reí un montón y eso va a llegar, mi cerebro lo busca rápido. Entonces, si nosotros utilizamos ese método, ¿verdad? Para poder educar o darle el ejemplo a nuestros hijos, obviamente, como un reflejo de eso, como yo involucro algo, pues mira, a mi hijo, en lo que hiciste te quiero mucho. Hay una emoción envuelta en una acción. Entonces, esas cosas, si uno lo continúa, lo ve, a veces uno con esta vida acelerada que tenemos aquí, porque eso es otro factor.
Aquí la gran mayoría tienen o 2 trabajos, 3 trabajos. ¿Y qué hace ese sistema acelerado? A que nuestros hijos sean criados por sistema. La escuela, la computadora, o el PlayStation, o el celular. Porque llegamos tan cansados, no tenemos tiempo para nuestros hijos, entonces necesitamos descansar, pues dejamos a nuestro hijo que se quede en el PlayStation todo el día y cuando le toque que se acueste a dormir. Esa retórica, esa práctica hace que sigamos fomentando esto porque vivimos en un mundo acelerado. Es un mundo, esta es una generación de información y es cuanto más desinformación hay. Lo que tú ves que ahora no ves la cantidad de influencers que hay. Hay un montón de influencers que monetizan lo que dicen, los disparates porque desinforman a las personas y los que lo siguen tienen más problemas que el influencer porque se identifican con lo que él dice, con esa manera de pensar, que es la correcta. Él no hace. No es la correcta porque entonces si uno lo habla como la generación, como yo le había hablado a la profesora, nosotros lo ven como la generación P, que es la generación prehistórica. Porque los jóvenes, tú estás al día, tú tienes que ponerte porque tú no ves las cosas como son. Antes era así, ahora no. Pero entonces, ¿qué vemos ahora? Un mundo acelerado, que estamos viendo unas consecuencias descontroladas. Aparte que esta es otra generación de niños criando niños. Entonces, si buscamos el trasfondo de esto anterior, pues nosotros, ustedes que son la otra generación, los más jóvenes, ustedes pueden fomentar algo para continuar con la generación. Excelente No, punto. yo iba a decir algo de la profesora Plata. Algo muy importante, por lo menos yo, por lo menos cuando fui policía en Puerto Rico, estuve en el evento de Alex Trujillo y yo tuve, pues, lo entrevisté y algo que él me indicó fue que cuando ellos salían a matar, ellos tenían un playlist porque eso lo activaba y le daba esa seguridad que era matar o a morir en el intento. Por ende, a pesar de que ellos llevaban esa vida de como él mismo decía, este es mi trabajo, tú estás haciendo el tuyo y este es el mío, ellos necesitaban ese back, ese report de la música, y la música se lo estaba dando. Pero también nosotros como profesionales, y en este caso como trabajadores sociales, tenemos que entender que no todo el mundo tiene el mismo hit o el mismo sentir cuando está en una música, porque a mí esa música me puede confiar, pero al otro le da con matar, o al otro le da con llorar. Todo depende de cómo tú tienes, o como dijo el doctor Cale, cuáles son tus genes. Y eso es muy importante en el momento que nosotros estamos atendiendo un caso, en el momento que nosotros estamos viendo un paciente, buscar cuál es ese background, buscar cuál es ese sentimiento, cuál es esa emoción, y a dónde y cómo yo puedo hacer que ese paciente o esa persona que estamos tratando llegue a cambiar. Porque si nosotros conocemos el background de la persona y nosotros conocemos las emociones, pero no damos con en qué vamos a cambiarlo, nos quedamos en el limbo. Entonces es muy importante entender que no todo el mundo que escucha reggaetón o no todo el mundo el que escucha tal cosa tiene un mal pensamiento o es un matón o es un drogadicto. Porque sí, también conozco a personas que escuchan música de drogas y nunca en su vida han utilizado drogas. So, tenemos que tener siempre un balance, y algo muy importante como trabajadores sociales, que no podemos juzgar a la persona por lo que es o por lo que supuestamente escucha o deja de escuchar. Me voy a unir por esa misma línea. Los militares oyen ese mismo tipo de música. Me lo han dicho, cuando salíamos de misión, fuera de la base o lo que sea, poníamos rock a todo volumen, ¿verdad? Y así íbamos. Pero no se vayan lejos, la misma línea que ella trae. ¿Qué música ustedes se creen que yo pongo cuando voy al gimnasio y quiero entrenar fuerte o pesado a las pesas? No es chelo ni es rock. Sí, no me duermo en el gimnasio. So, me voy a unir por ahí mismo porque lo he vivido. El detonante, nosotros no podemos darle, pienso yo como experto, un detonante y una clave que digamos, esta es la clave, el detonante te vuelve una persona un criminal o una persona necesitada de salud mental. Porque el detonante va a ser diferente, somos diferentes como seres humanos. Yo también juego videojuegos como el compañero. Toda mi vida crecí jugando videojuegos. Yo lo enfoqué a ser policía,
yo quería atrapar los malos en Grand Theft Auto, yo quería hacer otras cosas y no hacía las misiones de Grand Theft Auto. Yo quería ser el policía. So, el detonante va a ser diferente para todo el mundo. La música, el videojuego, la crianza, la educación, la falta de valores, quiénes eran mis papás, quiénes no eran. E igual, les repito, he visto personas que han venido hijos de drogadictos, doctores, abogados. Al final del día, gente, uno decide, es tu decisión, Lo que quiere ser. es tu libre albedrío. A veces hay que pedir ayuda. Somos adultos, pedimos ayuda, buscamos ayuda e identificar los detonantes que a nosotros no nos hacen bien. Porque lo que a mí me hace bien o me cae mal, yo no me lo como. Si algo me irrita el estómago, yo aprendo a no comerlo. Así que con la mente es mucho más difícil. Y los expertos en mente son mis compañeros de trabajo social. Pero nosotros no podemos darle una clave de cuál es el detonante que una persona va a ser un criminal. No, yendo un poquito más allá de si disculpa que lo interrumpa. Cuando yo empecé mi maestría aquí, no sé si conocen al profesor Joshua Torres, pero él fue mi profesor y, como digo yo, uno de mis mentores, porque yo venía con una mente de policía y con eso perdió mucho policía de Puerto Rico. No, eso no es así. Con una familia, un hermano drogadicto, un hermano que cambió el vicio, un hermano que se suicidó. O sea, y tú vienes pensando en que él lo hizo porque quiso, y una de esas razones, una de esas peleas, una de esas peleas internas es que yo pasé por lo mismo que él pasó. El maltrato estuvo ahí. Yo no tomé el camino que él quiso tomar. Y algo que a mí, yo nunca me voy a olvidar, y eso yo lo agradezco, siempre lo llevo conmigo, es que el profesor Joshua Torres me dijo a mí, tu mente no es la misma mente de tu hermano. Y a lo mejor tú tienes la manera, tuviste la capacidad de tomar mejores decisiones, porque lamentablemente él no las supo tomar. Y por eso es que nosotros cuando vamos a ofrecer ese trabajo y vamos a trabajar con esa persona, valga la redundancia, nosotros tenemos que entender que aunque yo haya pasado por lo mismo, la persona no tiene a lo mejor la misma capacidad o no tiene los mismos skills o no tiene la misma tools para poder tomar una mejor decisión. Y para eso estamos nosotros ahí. En ese momento yo no podía entenderlo. Pero ahora, como profesora, como profesional, como mental therapy, yo lo puedo entender. Y cada caso tiene su pequeño detalle, y esto es lo más precioso de esta profesión, que cada caso es tan espectacular, es tan lindo, pero tener simplemente y poder sentarte y entender y poder ayudar a una persona a salir de donde él está, eso es espectacular. Y yo quiero que ustedes lo lleven, que lo entiendan y que se dejen siempre dejar. No por los estereotipos, no por lo que ustedes piensan o porque hoy él quiere ser así. Nadie quiere ser así. Todo el mundo quiere estar un poquito mejor. Simplemente a veces necesita esa palmadita para poder mejorar. Me encanta la vulnerabilidad también. Mira, yo quería añadir por la línea que había hablado el doctor sobre que tú hiciste una comparativa entre gente de un residencial que eran pobres. Entonces, ahí podemos entender que el entorno influye mucho y el ejemplo, ¿verdad? Influye. Puede influir en las decisiones que tengan, en las que no. Yo menciono que a veces uno pasa por alto y el ejemplo no es una forma de criar, sino es la única. ¿A qué me explico con eso? Si yo quiero enseñarle a mis hijos de que tienen que respetar a los mayores y ando con ellos en el carro, ¿verdad? Vamos a poner este ejemplo hipotético. Imagínense que estamos en el carro y están mis hijos, yo les digo a mi hijo, mira, tienen que respetar a los mayores, cuando otra persona te diga algo, tú le vas a contestar, a la profesora en la escuela tiene que hacerlo bien, y de momento se me cruza un carro. Yo uno saco, ¡fuera! Y le digo 2 o 3 palabras porque se me cruzó al frente. ¿Qué tú crees que influye más? ¿Lo que yo le estoy hablando o lo que yo le estoy enseñando? Entonces, hay veces que en esas cosas nosotros debemos educar
y enseñarle a nuestros hijos con estas palabras, pero nuestras acciones nos contradicen. Entonces, ¿qué predomina más? Entonces, cuando este muchacho tenga 15 años, que empieza a guiar, se le va a cruzar a una señora, ¡ay, no va bien! Porque eso fue lo que aprendió del papá. ¿Entiendes? Porque ese es el ejemplo. Mira, los africanos en el centro de África, en el centro de África, tienen una teoría que se llama la teoría del elefante. Esas tribus, ellos venían, ¿sabes? Que iban los cazadores a buscar los elefantes para matarlos, para quitarle el marfil. Cortaban los colmillos porque hacían tráfico de marfil. ¿Qué sucede? Cuando matan a esa elefanta, el elefantito, y estaba con la elefanta, pues se quedó huérfano. Se cría sin dirección. Se cría sin educación de cómo sobrevivir en la selva. Se cría sin cómo mover y cómo buscar su comida y cómo desarrollarse porque los otros elefantes lo dejan aparte. ¿Qué sucede con ese elefante cuando llega a grande? Se convierte en un elefante asesino. Busquen en los libros de los elefantes asesinos que atacan aldeas y todo eso. Son elefantes que se criaron sin una orientación, sin una educación y sin un ejemplo. ¿Bueno? Y a veces, si lo comparamos esto a nosotros, no estamos muy lejos. No estamos muy lejos. O sea, si no hay el ejemplo en el hogar, pues vamos a ver unas consecuencias que después estamos lamentando y estando buscando significados diferentes cuando somos parte del problema. Efectivamente, así es. Bueno, y lamentablemente ya estamos llegando al final de nuestro conversatorio, pero sí quisiera resaltar de esta experiencia que hemos tenido lo importante de trabajar en equipo con diferentes disciplinas. Aquí tenemos la disciplina, ¿verdad?, de justicia criminal y de trabajo social, porque esa es la realidad, como decía la profesora Ralat. Nosotros cuando estemos trabajando vamos a necesitar experticia de otros colegas, ¿verdad?, de otros profesionales. Y eso me recuerda a mis comienzos como consejera, que mis primeros clientes eran muchachos de banda, algunos del M13, o sea, realmente, y que me entrenó fueron criminólogos, para poder entender, ¿verdad?, cómo llegaron ellos allí, aplicando el Trauma Informed, cómo llegaron ellos allí, entender esa historia, entender cómo los reclutaron, cómo vestían, toda esa serie de signos que, ¿verdad?, que ellos muchas veces te niegan de entrada que pertenezcan a una banda, pero solamente la vestimenta ya nos dicen que sí pertenece a una banda. Entonces es importante que trabajemos en equipo cuando respondamos a la sociedad, porque solo pensando que nuestra disciplina es única, no lo vamos a lograr. O sea, realmente trabajar en equipo con expertos y no tengamos miedo, ¿verdad? Ustedes como futuros trabajadores sociales, criminólogos, puedan entender que juntitos podamos lograr algo. Y ya para finalizar, si quisiera que Francisco compartiera con ustedes, ¿verdad?, ¿qué le puede decir a nuestros jóvenes estudiantes el uso de la escritura como mecanismo para crear conciencia y promover cambios en nuestra sociedad? Bueno, fíjate, yo considero que la escritura abarca un poquito más, porque ha sido un acúmulo de tanta experiencia que yo he tenido, que siempre la hablaba y la hablaba y la hablaba, y parecía, como mencionaba antes, que yo no era normal. Cuando uno dice, tú no eres normal, pues entonces la lógica es que eres anormal, ¿verdad? Porque piensas contra los demás. Pues entonces, pues yo entendí que lo que uno escribe prevalece y lo que habla se desvanece. Entonces, el sentido más lógico, mira, poder escribir algo para que pueda llegar a un trasfondo que posiblemente yo lo que quiero es que jóvenes vean estas ideas y estas inquietudes, estos cuestionamientos que yo tengo, que se reflejan, por eso pongo comparativas con situaciones delictivas, que se reflejan y podamos hacer algo. Mira, yo pongo como ejemplo, ¿cuántos de ustedes de aquí, de los que son de Puerto Rico, se acuerdan del perro del Puente de los Hermanos? ¿Verdad? Y del perro y de la señora que lloraba por la noche en el centro médico. No, en la escuela de Lloren Torres. Mucha gente no se acuerda de eso. ¿Verdad que no? Lloren Torres es un residencial. Mire, yo no sé de qué estás hablando. Ese
esa es la idea. Espera. Mucha gente no se acuerda de eso. ¿Sabes por qué? Eso mismo pasa con los valores. Si no los inculcamos, si no lo decimos, se pierde. Entonces, si nosotros queremos que estos jóvenes nuevos, esta generación nueva, no jóvenes nuevos, porque si decimos eso, pues van a decir que nosotros somos otra generación vieja, no somos más nuevos. Exacto. Esta generación que puedan llevar un mensaje y un legado para tratar de ver un cambio futuro en otra generación, porque los valores se han perdido. Y a veces la gente cuando lo ve, mira, aunque ustedes no lo crean, ustedes que están estudiando ahora, son personas en peligro de extinción. ¿Por qué? Porque la gente hoy en día, esta generación, lo que vive es en una película. Están viviendo en el featuring de que yo quiero ser Tecachi, luego en un jet privado, tiro dinero y todo esto, y sin estudiar logro ser millonario. Influencer, ¿no? Influencers, que son problemas que no, pero cómo desahogarse en las redes sociales y monetizar ese resultado. Entonces, cuando tú ves que una persona que lo que está hablando es desinformación y disparate, pero le funciona, está haciéndose millonario, pues entonces vas a ver un sinnúmero de muchachos que van a seguir haciendo disparate porque se ha convertido esto en un problema. Entonces, por eso es que yo me pregunto, ¿la sociedad estará enferma o es que es un estilo de vida? Y esa es la pregunta mía. O sea, y yo le daría como consejo a ustedes que hagan como la cultura japonesa, el Ikigai. Llévense en el Ikigai. ¿Sabes qué significa eso? En esa cultura, darle sentido a la vida. Que cada día que yo hago en esta vida es por algo. No perder no, yo quiero hacer algo diferente. ¿Cómo tú puedes hacer un legado? Hacer algo diferente. Póntelo en reto. Y ustedes que son la nueva generación, los que vayan a ser policías, los vayan a ser abogados, lo que quieran, traten de ser diferentes. Para llevar el mensaje, ¿está bien? Muchísimas gracias a todos, a nuestros invitados, ¿verdad? Que son unos expertos, no nos equivocamos. Si alguien tenga pregunta online o acá, antes de que demos ya por concluida la sesión. En el público habían comentado que, exacto, el detonante es completamente distinto para cada persona. Uno decide qué futuro quiere tener. La música no determina a una persona, era relacionado al tema que estaban diciendo ahorita. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta? ¿No? Ok. Fíjate, quiero comentar antes, mira, yo pongo que la música tiene algo. No determina, pero tiene algo. Porque si buscamos en la época de los 80, que se denominaba la salsa, había una de las canciones de la salsa que cantaba Ismael Rivera, no sé si conocen de la salsa Ismael Rivera, que él le decía, le cantaba a la mujer, si te cojo hablando con otro, con un piñazo en la cara te voy a dar. Y esa canción tenía mucho éxito. ¿Y qué fomentaba esa canción? Había otro tipo de mensaje. Cuando empezaron las salsas románticas, hablaban de lo mismo. Lo único que esta generación obviamente lo habla muy explícito. O sea, lo hacían con flores y todo eso, pero el mensaje era el mismo. Pero a lo que voy con esto es que las personas vulnerables, la música puede ser un mecanismo para poderse desviar, porque es una motivación, porque yo me identifico con esa música. Si él dice que si tú te cojo hablando con esa, por ejemplo la salsa, te voy a dar un piñazo y yo me siento que tengo problemas con ella, pues si te cojo hablando te voy a dar un piñazo. Ese fue el detonante. Hay otros que el detonante es bailarlo y bailamos toda la canción. Exacto. Entonces es diferente. Depende de los trastornos de cada persona. Si los trastornos son tratados, entonces obviamente esa música va a ser un trastorno para esa persona. Pero esa música no va a ser un trastorno para mí porque yo no tengo todo, el bullying, todo. Los valores, todo. Y las personas, no todas las personas, algunas somos vulnerables, otras no. Y no es que, por ejemplo, el bullying, no es que en nuestros tiempos no existía, Claro. pero nos criaron de otra manera. Tú no te dejes, tú habla con la maestra, pero siempre existió. Ahora se le llama bullying. Hay gente que lo aguanta, hay gente que no, que es un detonante y no lo van a aguantar. ¿Una más? Pienso que tiene que haber también una identificación ya predispuesta a esas actitudes. O sea, ya hay algo como una semilla que ya está aquí al momento de escuchar ese mensaje. Pienso que eso Y para finalizar,
a los profesionales que se están desarrollando, y específicamente los de trabajo social, que es el área que más conozco, usted nunca va a poder tratar o intervenir con algo si usted no lo entiende. Y muchas veces nosotros tenemos que, de las primeras preguntas que hacer, ¿cuál es la función que tiene esa conducta en tu vida? Ese es el primer paso para tú entender el problema. De otra forma no lo vas a entender. Toda conducta tiene un propósito. En el caso de la violencia, puede ser que yo tengo baja autoestima. En el caso de la violencia, tengo un trastorno de salud mental y eso es un signo de que voy a tratar de animales. ¿Sabes? Esa área de nosotros empezar a mirar qué función ha tenido y tiene esa conducta en tu vida para tú sobrevivir o para tú mantenerte en la forma en que estás viviendo, es el primer paso para tú poder entender a lo que te vas a enfrentar. De otra forma, lo que vas a hacer es, como nosotros decimos, es dar palo a ciega. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, Francisco, doctor Mario. Muchísimas gracias a ustedes por participar en este evento y a los que están conectados virtualmente. Muchísimas gracias. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Intimado. Buenas noches.